a ir preparándonos para el tiempo del estudio. Si gustan tomar sus lugares, por favor. Vamos a orar a nuestro Señor para pedir su bendición. Amado Dios, cuántas gracias te damos porque podemos venir a tu casa de oración, Señor. Cuántas gracias, Señor, te damos porque podemos disfrutar de tu presencia. Un día más de reposo en la cual nuestras almas pueden encontrar un refugio seguro en ti. Padre amado, pues pedimos de tu ayuda en esta mañana, Señor, para que así sea, para que los que estamos reunidos, Señor, en esta tu iglesia podamos ser bendecidos. Que este estudio sea de provecho, Señor, para nuestras almas, acerca del Evangelio, acerca de tu obra, acerca de tu soberanía, Señor. Ayúdanos a comprenderlo, Señor. Danos gracia comenzando por mí, Señor, tu servidor, para que pueda ser claro en esta mañana, Señor, para que mis hermanos también puedan escucharlo, Señor, para que pueda ser bendición para ellos. Guíanos, Señor, y porque te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, seguimos en el capítulo 20 de nuestra confesión, correspondiente al Evangelio y al alcance de su gracia. Ahora estamos en el párrafo número 3. Particularmente lo que nos habla este párrafo es acerca de la soberanía de Dios al estar proclamando y propagando su santo evangelio. Y vamos a leer este párrafo para poder desglosar la idea principal. Dice así este párrafo: la revelación del evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y en distintos lugares, con el agregado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concedida, es sólo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no obteniéndose por un buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida aparte de él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones en su extensión o restricción con gran variedad según el consejo de la voluntad de Dios. Sí, mis hermanos, entonces lo que vamos a estar viendo aquí es que Dios es soberano para estar proclamando, propagando su santo evangelio a las diferentes naciones, y no es por causa de los hombres, no es por eso, hermanos, sino es por causa del beneplácito, por la buena voluntad de Dios, que Él desea y decide libre y voluntariamente revelarse a los hombres. No es por causa de la iniciativa humana que los hombres pueden tener o llegar a tener acceso a este evangelio, sino es por causa de Dios. Fundamentalmente es por causa de Dios. Lo primero que se asume en este estudio es que a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha revelado su santo evangelio a los hombres. Es lo mismo que nos dice las Sagradas Escrituras en la carta a los Hebreos, donde está diciendo enfáticamente Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas.
Hermanos, fundamentalmente es Dios el que habla a los hombres, el que revela a su Hijo Jesucristo. Es Dios quien proclama entonces este sagrado evangelio, hermanos, a las diferentes naciones a lo largo de todos los tiempos. Así ha sido en la antigüedad y así va a seguir siendo hasta que Cristo regrese. Si existe entonces esta revelación progresiva de este evangelio de Jesucristo, es fundamentalmente por la voluntad soberana de Dios, por la buena voluntad de Dios, de parte de Él hacia nosotros que somos hombres pecadores. Porque de no ser por causa de su revelación, como ya lo hemos visto anteriormente con nuestro hermano Víctor, ningún hombre pudiera ser salvo. Así que la razón fundamental por la que los hombres tenemos acceso a esta revelación del Evangelio es por causa de Dios y no por causa de nosotros. Es por causa de Dios que se complace en revelarse a sí mismo y revelarse no solamente a través de la creación, sino revelarse de una manera especial por medio de su Hijo Jesucristo, y eso es solamente por medio de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hermanos, ¿no fue acaso Dios quien sacó a Abraham de Ur de los Caldeos? Y si nos ponemos a pensar, ¿quién era este Abraham antes de que Dios lo llamara y le revelara su voluntad? No era más que un hombre pagano. Eso es lo que declaran las Escrituras. Vean Josué capítulo 24, versículo 2, nos dice precisamente eso. Está recordando Josué al pueblo de donde había sacado a su padre Abraham. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vosotros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Así que no hay alguna razón externa a Dios por la que Él haya elegido revelarse a algunos. Pues declara las Sagradas Escrituras que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando entre judíos y entre gentiles. En ninguna manera. Ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están y todos estamos bajo pecado. De tal manera, hermanos, que no se revela a Dios a los hombres porque haya visto algo externamente en ellos. Porque Dios es inmutable y no puede ser afectado por causa de algo que Él vea en el hombre y que por tanto sea movido. Si es que Dios decide hacer algo, es por causa de su buena voluntad. Es por causa de sí mismo y no es por causa del hombre. ¿Por qué entonces elige Dios a los hombres revelarles su evangelio? Hermanos, la decisión de parte de Dios siempre ha sido libre y soberana. Nunca ha dependido de algo que Dios vea en los hombres. No es por causa, como lo está diciendo aquí en esta porción del estudio, no es por causa de alguna capacidad en los hombres por los que estos llegan al conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. No es por causa de alguna iniciativa humana. La salvación y el mensaje del Evangelio comienzan siempre en Dios. De no ser porque Dios se revela y está mostrando a su Hijo Jesucristo
a través de las Sagradas Escrituras, ningún hombre pudiera tener ese conocimiento. De no ser porque Dios por medio de su Santo Espíritu pueda revelarnos a Jesucristo como aquel que es suficiente Salvador para cada uno de nosotros, para perdonar cada una de nuestras iniquidades, aún teniendo esas Sagradas Escrituras, Dios es el que revela su sagrado evangelio para que nosotros entonces podamos verlo y podamos ser salvos. Así que no es por causa de alguna iniciativa humana que nosotros tengamos, por la cual lleguemos al conocimiento salvífico del Hijo de Dios, porque es Dios mismo quien revela a su santo Hijo Jesús para su gloria y para nuestro deleite, para nuestra salvación. No es porque los hombres se hayan portado de alguna manera, no es porque sean buenas personas los hombres. Ya hemos dicho que el Señor ha encerrado todo bajo pecado, y que entonces no es porque ellos sean buenas personas que Dios los elige para formar parte de su reino. Hermanos, nuevamente Dios es libre y soberano en la proclamación y en la propagación de su evangelio. Y Él elige soberanamente a los que han de ser salvos, independientemente de la persona. Él lo hace por su pura gracia y para su propia gloria. Así que si las naciones se han vuelto al Señor, no es porque llegaron a deducciones lógicas, no es porque razonaron de la manera correcta para llegar a la conclusión de que el evangelio es la verdad, porque no es por causa fundamentalmente de los hombres, sino es por causa de Dios. No es por causa de que yo hice mi decisión y que por lo tanto entonces yo fui salvo, sino en última instancia Dios tiene el control y es soberano para proclamar su evangelio y para llamar eficazmente a los hombres. Porque todos los hombres, dicen las Escrituras, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que todos los hombres que han creído en este evangelio lo han recibido por la fe. Cuando es proclamada esta palabra de Dios, este santo evangelio. Es por eso que ellos obedecieron y se sometieron al señorío de Cristo. Y en última instancia, lo que dicen las Sagradas Escrituras es que la fe es un don de Dios. No proviene de los hombres. Es dada de manera sobrenatural por el Santo Espíritu de Dios. Es un producto de la obra de Dios en los corazones de los hombres regenerados que escucharon su santo evangelio. Fue Dios quien se lo reveló. Por eso dice la carta a los Romanos en el capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere, no depende del que corre, depende en última instancia de Dios, que es el que tiene misericordia. Es por causa de Dios, es por causa de su puro beneplácito que Él decide revelar a los hombres su evangelio para que los hombres pecadores seamos salvos. Hermanos, Dios entonces ha orquestado cada uno de los eventos a lo largo de la historia para propagar el mensaje de salvación. Él ha orquestado la dureza a los judíos para que entonces los apóstoles llevaran este evangelio a los gentiles. También Él orquestó persecución a los creyentes para que su mensaje llegara a otras naciones, a este mundo, a este nuevo mundo o a este mundo occidental. Él
Dios ha elegido soberanamente a diversas naciones, hermanos, a judíos, a europeos, a norteamericanos, a latinoamericanos, etcétera. Él los ha elegido por su pura gracia, por su puro beneplácito, porque Él es soberano para la expansión de su glorioso evangelio. Y tal es el caso de que Dios es absolutamente soberano en esta proclamación del evangelio, que al mismo tiempo no todos van a escuchar, no todos se van a salvar. No porque Dios no sea poderoso, sino más bien por cuanto Él es absolutamente soberano. Él tiene el poder para que este mismo evangelio sirva para salvar a unos y sirva para condenar a otros. Eso es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 10 y 11. Nos está diciendo que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. Hermanos, no es porque Dios no tenga poder para salvar, sino porque Él decide soberanamente aquí en este evangelio será para su salvación o para su perdición. Ahora, la pregunta que puede surgir: ¿es injusto Dios? Porque no solamente vemos que este evangelio va a ser de condenación para algunos y salvación para otros, también podemos afirmar que no todas las personas a lo largo del tiempo, en la antigüedad y en el futuro, van a escuchar este evangelio. No todas las personas van a escuchar. Sí será predicado para muchas naciones, hermanos, y seguramente muchísimas por la gracia de Dios, pero no significa que Dios esté obligado a proclamarles a cada persona en este mundo a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, solamente vemos cuando Josué fue a conquistar Jericó, solamente vemos a una persona que se volvió de su maldad, a Rahab, la ramera. Solamente vemos a ella que fue salva. ¿Y qué de todas las personas que estaban ahí? ¿Y qué de otras naciones que a lo mejor nunca le llegó directamente el mensaje de Dios? Que ciertamente se estuvo proclamando la gloria de este Dios, el Dios de los ejércitos, a muchas naciones, pero seguramente otras personas no escucharon. ¿Eso hace injusto a Dios? No, no, mis hermanos, porque Dios no es injusto en salvar solamente a algunos. Hermanos, nadie merece ser salvo. Dios no tiene la obligación de hablarles a todas las personas. Pero Dios misericordiosamente dice que de la misma masa de estos pecadores que merecen justa condenación en el infierno, Él decide revelarse a algunos y Él decide salvar a estos para su propia gloria. Y para ambos, tanto para estos que están bajo condenación como estos que han recibido la revelación de su santo evangelio, ambos están para la gloria de Dios. Dios no tiene la obligación de revelarse a todos en todas las épocas. Eso es lo que vemos a lo largo de la historia. Por eso Romanos 9:18 también dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece.
Dios es libre y soberano y Él decide a quién, Él decide cómo y Él decide cuándo revelar su santo evangelio. Así que, hermanos, la revelación del evangelio no es una obligación de Dios, sino es un acto misericordioso de parte de Dios. Y es tal la bondad del Señor que hay hoy en día muchísimas naciones pueden tener hoy en día ese santo evangelio, ese mensaje de salvación, esa palabra escrita por medio del cual se le revela a su Hijo Jesucristo. De esta manera no podemos ver a un Dios injusto, sino a un Dios lleno de amor hacia los pecadores, que aún mereciendo su justa ira, podamos tener acceso a su palabra escrita, que es su revelación especial, y solamente por el puro beneplácito del Señor, por la pura buena voluntad para con los hombres, como dijeron los ángeles. Cuán agradecidos deberíamos estar entonces tú y yo, porque Dios mostró su gran amor para con nosotros que somos pecadores, porque nos ha revelado a su Hijo Jesucristo, porque tenemos su palabra escrita, porque podemos encontrar la salvación en Él. Es una bendición muy particular que se nos ha dado, que se nos ha llamado eficazmente, que de esa misma masa de hijos de ira, de hijos de condenación, ahora podamos contemplar al Santo Dios y ahora podamos ver que Él nos ha llamado para que nosotros podamos ser salvos y podamos ser santos. Como dice la Escritura en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos dice, fíjense, fíjense, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios, y lo somos, realmente lo somos. Dios tuvo compasión de un vil pecador como tú y como yo, y nos reveló a su Hijo Jesucristo para el perdón, no de algunos de nuestros pecados, sino de todos nuestros pecados. Y entonces ahí podemos ver qué grande misericordia de parte de Dios al ser Él soberano y proclamar sobre diferentes naciones su evangelio, y que hasta este tiempo se nos haya proclamado y que Él sigue proclamando su evangelio a diferentes naciones y en diferentes tiempos por su pura gracia y para su propia gloria, pero también para el deleite de hombres pecadores, para que podamos ser salvos y podamos ser santos en su Hijo amado. Ese es el estudio del día de hoy, y si existe alguna pregunta adicional lo podemos revisar en el tiempo del